La noche es un espacio real y simbólico en el que se dan cita la alteridad física y la cultural. Al otro lado del espacio iluminado por el orden se encuentra el caos, plagado de bestias ficticias y perversiones. La noche no es solo una circunstancia cotidiana de privación del sol, es asimismo una metáfora de alienidad, de manera que lo que se halla más allá de los confines de lo conocido, es decir, más allá del predominio de la luz, que es saber y conocimiento, corresponde a la oscuridad y a la noche, por ende, al mal. Y el mal, como construcción ética, es un atributo que, entre otros, corresponde a las culturas desconocidas, ajenas, oscuras, propias de la noche. Para las culturas más representativas de la antigüedad, como puede ser la egipcia, sumeria, babilónica, hebrea, griega, romana o celta, ambos momentos se conciben con una naturaleza distinta y además son representados mediante una o varias divinidades. En egipcio antiguo existen multitud de términos para la noche, entre los que podemos destacar Ijeju, el cual, al mismo tiempo que anochecer, significa oscuridad. De igual forma, noche, se relaciona con el término Ukt, oscuridad, o con otras de sus cualidades, como puede ser el silencio, Ger, de donde proviene el término Gere, noche. Lo mismo sucede en sumerio. El término Gig significa noche y oscurecer, negro, oscuro. De la misma manera, Musu en acadio, Nox en latín y Nux en griego. Estas dos últimas, con misma raíz indoeuropea. La noche, así se puede observar, es peligrosa tanto para los vivos como para los muertos. Por ello, al igual que el vivo vuelve durante la noche a su casa, el difunto lo hace a su tumba. Los egipcios entienden la noche como caos regenerador de lo viejo. Así se deja ver en el libro de los muertos. En textos sumerios también se dice que fue en la noche cuando el paraíso y la tierra fueron creados. Bienvenidos mesopotámicos a este nuevo versus. Ya tenía ganas de tener un invitado en este tu canal de historia. Y debo decir que estoy emocionado. Como habéis podido comprobar, el invitado esta noche ya solamente con su voz te transmite un halo de misterio, de aventura, de leyenda. Y es para mí un honor presentar a Ángel Forgol. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tenía muchas ganas de estar contigo, con vosotros, en tu programa. Es un trabajo impresionante. El honor es mío y bueno, te traigo. Vamos a hablar de un tema fascinante y espero que esta sea la primera de muchas. Muchas gracias por todo. Gracias a ti por venir. Que debo confesar que desde hace muchos meses teníamos ahí esto pendiente y al final Sí. se han juntado los astros, ¿no? Sí, Las ne- se han juntado justo en el momento idóneo, ¿no? Si es verdad que lo teníamos, bueno, hablado hace tiempo, porque la admiración que tengo por ti, sinceramente, viene de tiempo atrás, lo hemos hablado. Y bueno, por temas que tenemos todos, ¿no? En esto que hacemos, pues se ha ido dilatando, pero creo que es el momento idóneo y como has dicho, se han alineado los astros en una noche, una época tan especial como es esta y el tema que traemos pues es inmejorable. Exacto, es que
Yo soy un hombre de costumbres y ahora que se acerca, bueno, de hecho esto se estrena en el Día de los Muertos en España, o el más conocido como Halloween. Sí, Y qué mejor manera de celebrar esta fecha tan señalada que hablando de las criaturas de la noche, ¿no? sí, eso es. De las criaturas de la noche, bueno, lo que vamos a tratar. Hay muchas criaturas en la noche y todas nos han llegado, bueno, a la literatura, ¿no? De hoy en día. No quiero adelantar mucho, pero bueno, tenemos ahí las criaturas de la noche muy importantes, como pueden ser eh, los más queridos para mí, los primeros que yo colocaría son los vampiros. Cuando hablamos de vampiros, bueno, nos viene a la mente Bram Stoker, ¿no? Y y muchos más autores, evidentemente. Pero si me dejas, si me permites, te comentaré que no nació el mito del vampiro, no nació, bueno, solamente, no, el origen no está ahí, ¿no? Creo que tú sabes de esto, nos vamos a remontar muy antiguo para ver de dónde viene todo eso, esa leyenda, esa mitología, esa bruma, ¿no? Del no muerto, que tiene muchas acepciones también. Exactamente. Pero antes de empezar, de meternos en materia, me gustaría que nos contaras cuál es tu Ujú. historia, cómo empezó tu proyecto, cómo empezó tu podcast. Háblanos de ello, por favor. Bueno, sí. Mira, pues mi podcast es La Noche del Alquimista y lo empecé hace unos 2 años, más o menos. Yo siempre había tenido interés por la radio, por la escritura, ¿no? Escribo desde muy pequeño. En concreto, la idea viene de un compañero de universidad, ¿no? Que mucho antes que yo se empezó con su canal de YouTube. Eh, Me comentó, bueno, mira, ya me conocía de la universidad y me comentó, oye, digamos que tienes una voz para hacer algo, ¿no? Y, y bueno, él fue el que me pegó el empujón, ¿no? Y bueno, La Noche del Alquimista nace, sobre todo en sus inicios, como un, un lugar para la historia, ¿no? Eh, bueno, por mi carrera como historiador, pues empecé por ahí, ¿no? Pues ahí están los primeros podcasts, pero bueno, como se puede ver en esta noche, tengo debilidad por el terror y por la literatura de terror y gótica, ¿no? Y ahí también tengo algunos podcasts eh, relacionado con estos temas. Y nació así un poco, ¿no? Y bueno, como todos empezamos, empiezas un poco diciendo, venga, vamos a hacerlo porque es lo que me gusta, es lo que amo, ¿no? Y me pone en contacto con lo que realmente me hace sentir bien. Y bueno, la verdad que ahí sigo, hay momentos para todo, pero tengo la suerte de que hay personas excepcionales como tú que me siguen y me oyen, me escuchan y ahí estamos. ¿Tu podcast dónde lo tienes alojado para que lo conozcan Sí, bueno, mira, mi podcast es La Noche del Alquimista. Se puede encontrar en Speaker Podcast, eh, también en Spotify eh, y en Amazon Music, diríamos, en otras muchas más, pero digamos que estas, digamos, son las más accesibles a mi punto de ver. A mí algo que me llama mucho la atención de tu proyecto, de tu podcast, es que Mm. tratas temas muy amplios, o sea, no estás solamente enfocado a un periodo histórico o a una cultura, sino que vas Sí. tocando temas variopintos. Sí, no sé si es algo positivo o algo negativo. A veces uno lo piensa, ¿no?
y dices, bueno, pues enfócate en algo en concreto, ¿no? Pero mira, me es imposible porque tengo un amor por la historia que abarca mucho más que una época, ¿no? Sí, es verdad que tengo mis épocas preferidas, como puede ser la historia antigua, ¿no? O la Edad Media, y intento abarcar un poco de todo. Luego quiero mezclarlo con temas escabrosos, terroríficos, porque desde pequeñito leo este tipo de literatura y intento escribir algo así. Y bueno, no sé si es un acierto o no, pero sí es verdad que no me he planteado en ningún momento tocar solo un tema. Bueno, soy una persona bastante eh, inquieta, ¿no? En cuanto al conocimiento. ¿Y desde cuándo nació tu pasión por la historia? ¿Cuál crees que fue el punto de inicio? Bueno, mira, yo nací en un pueblito pequeño en Extremadura, pero con 11 años me trasladé a vivir a Emerita Augusta, a Mérida. A eso me puso ya en contacto, ¿no? Con la historia, sobre todo con la historia antigua. Y no sé el momento concreto, pero pasear por sus calles, atravesar el puente romano, creo que eso inspiró algo en mí, ¿no? Y bueno, siempre he sido una persona un poco, entre comillas, romántica, ¿no? Y la historia, pues para mí también tiene esa pizca de nostalgia también y romanticismo que creo que va un poco con mi persona. Entonces ahí nació, pero bueno, tengo otras muchas pasiones, pero sí es verdad que la historia fue el centro, ¿no? De todo. También fue el centro de este podcast que hago. Pues mira, qué maravilloso, ¿eh? Y por lo Sí, que decías, tienes la carrera de historia, ¿no? sí, sí, soy licenciado en historia. Pues imagínate, ya es una envidia porque yo confieso que es mi pasión frustrada, por decirlo así, no poder haber ido a la universidad y sacarme la carrera. Bueno, también tengo que decir que el trabajo que haces tú, por ejemplo, ahora que dices, bueno, es fenomenal también desde el punto de vista de alguien como yo que ha estado en la universidad y lo ha estudiado, ¿no? Pero quiero decir, a veces las pasiones de uno están muy por encima de, de lo académico, ¿no? También por eso te doy la enhorabuena. Gracias. Pues bueno, Ángel, una vez, bueno, en realidad te llamas Ismael, Sí, eso es. que En realidad, siempre te he conocido como Ángel. em, yo no aspiraba ni aspiro, ¿no? A ser una persona muy conocida. Cuando empiezas con el podcast dices, bueno, a ver quién me va a escuchar, ¿no? Y dije, bueno, por la broma vamos a ponernos un seudónimo, ¿no? También como escribo literatura y mis relatos y mis cuentos, bueno, pues al final no quería tampoco dar muchos datos, ¿no? Y aparece mi podcast como Ángel Gold, porque Ángel es mi apellido, eso sí, Ah, puedo decir. Entonces digo, bueno, como tengo que darle uso, ¿no? Tengo que darle un uso. pues mira, Y, y lo cogí de ahí. Y bueno, dije, ¿qué más le puedo poner? Bueno, mis podcasts van a tener un poco de luz, espero, ¿no? También nacieron para eso, para aportar un poco de luz a la oscuridad que siempre nos envuelve. Y dije, pues nada, pues color oro, ¿no? Gold, ya muy bien. está. Sí, Muy tuyo, la verdad. sí, 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 me gusta, bueno, eso, mezclar la luz y la oscuridad, ¿no? En todo lo que hago creo que también es parte de la vida. Y una cosa que también me llama mucho la atención es las portadas, que ya lo veréis, que dejaré enlaces por supuesto. Las portadas de los capítulos a mí me parecen brillantes. Brillantes Sí, por la manera en que combinas elementos, cómo transmite lo que quieres contar a través
de ya solamente mirando la miniatura, la carátula del episodio. Sí, bueno, pues muchas gracias. Mira, pues ahí he tenido problemas porque, bueno, se puede, todo el que visite mi perfil lo puede notar, ¿no? Instagram o, bueno, empezamos con unas plataformas al principio, luego pues vas conociendo herramientas y las vas mejorando. Pero eso sí es verdad que en mi mente siempre he tenido las cosas claras, ¿no? Se pueden hacer de muchas formas, eh, incluso se pueden hacer seguramente mejor, pero bueno, lo tengo en la mente las cosas claras. Un hándicap que tengo es que no sé dibujar, pero, pero tengo esa imaginación y sé lo que quiero, entonces lo coloco más o menos. Ahora estamos utilizando un poco otras herramientas para ello y bueno, ya te digo, yo lo dibujo y lo imagino en mi imaginación y no pienso en otra cosa. Pero bueno, agradezco mucho que te guste. También porque, mira, es un proceso tedioso porque soy una persona que no va a estar nunca contenta con lo que hace. Tengo el nivel de autoexigencia va subiendo y te lo agradezco mucho. Ahora, antes de hablar contigo, estaba envuelto en unas portadas que estoy haciendo y fíjate, las he cambiado 3 o 4 veces por decir un número bajo. Pues bueno, pues les debo decir que te quedan maravillosas, o sea, se nota que le pones empeño y al final se ve recompensado en el resultado final. Me alegro, me alegro. Bueno, una vez hechas las presentaciones, ahora sí vamos a meternos de lleno en lo que nos ha traído esta noche, que es hablar de las criaturas que pueblan esta, esta noche. Y qué mejor manera que empezar ya directamente por, yo creo que la criatura de la noche por antonomasia, ¿no? La representativa, que son los Sí, vampiros, ¿no? los vampiros, que, bueno, son elegantes, románticos, misteriosos, me identifico mucho con ellos. Simplemente una anotación que la hemos hecho antes, vamos a conocer los vampiros desde la antigüedad. Eh, no desde, bueno, el Drácula, todos tenemos la imagen del Drácula, ¿no? De Drácula de Bram Stoker, que es una obra magnífica, pero eh, le he dicho también muchas veces a Castor, por ejemplo, con el que colaboro, que no hemos inventado nada. Y realmente no hemos inventado nada. Vamos cogiendo un poco de las fuentes, en este caso antiguas que tenemos, y bueno, luego lo coloreamos a nuestro gusto, ¿no? Pero todo tiene un inicio, todo tiene un origen, y este origen empieza, bueno, tú es una civilización que conoces muy fondo, eres experto en ella. Bueno, vamos a ir a Babilonia, Sumeria, todo empieza allí. Luego ya, pues se va extendiendo, pero la cuna de la civilización, la cuna de todo, ¿no? Incluso de este tema que es los vampiros. También es verdad, hay que decirlo, que no son vampiros al uso, ¿no? Son, bueno, están relacionados, podemos relacionar a los vampiros con esas deidades o divinidades malignas, ¿no? Que tienen mucho de vampiro. Digamos que esa connotación luego se va añadiendo al término del vampiro. Si te parece, te voy comentando que desde Oriente a Occidente, desde el norte al sur y desde la antigüedad, como digo, más remota hasta la actualidad, han existido los vampiros a través de diversos mitos y leyendas. Menos tenemos los mitos y luego pues el mito se convierte en leyenda, ¿no? En algunas culturas son asociados a elementos demoníacos, estas culturas de las que vamos a hablar, en otras a seres confabulados con el mal, porque son seres, criaturas malignas, ¿no? Que tienen que ver, pues también con lo que son los vampiros, ¿no? Con lo que traen los vampiros, esa destrucción.
también la luz y las tinieblas. Veremos, no quiero adelantar, pero bueno, el ángel caído, Ujú. Satán, era un ser de luz, ¿no? Luego se vuelven malos y adquieren ese aspecto, ¿no? Más maligno, más destructivo. Tiene mucho que ver con las enfermedades, ¿no? Em, bueno, el vampiro es un cadáver, ¿no? Revivido que vuelve a este mundo durante la noche, la tétrica noche, ¿no? Para acechar a los vivos, como hemos dicho. Aquellos que mueren por su causa se convierten a su vez en uno de ellos. Vamos a ver también cómo se convierten, por qué se convierten, ¿no? Nadie puede liberarse, eso sí te digo, de su peligrosa visita. Incluso esta noche, no solo esta noche, todas las noches nos rodean, ¿no? Si no son exhumados, si no se les corta la cabeza, arrancado el corazón o quemándolos. Esa es la única forma de acabar con el vampiro. Fíjate, Y para hacer una pequeña anotación, esto lo que nos inspira la noche es que es ancestral, ¿no? Ya totalmente. va a nuestros genes, o sea, ese miedo pues, que Sí, sentimos, ¿no? Como esa prevención. Y te lo claro. uno porque hace un par de días estaba por donde vive mi pareja, mi novia, Ujú, y ella vive en una zona de montaña. Y sí. ahora, como sabréis, en este hemisferio, pues anochece pronto, sobre las 7:30 o así, ya está oscuro. Ujú, Y fíjate que íbamos por un tramo de montaña, estaba oscuro, estaba la noche, la luna llena, sí. esa luz que da la luna en estas noches así como, y también como medio nubado, o sea, Sí, muy tétrico, ¿sabes? sí. Y como, Esa es la claro, magia de esta época. y claro, sentía como esa opresión, no era miedo, sino como ese estado de alerta, ¿no? Como Sí. que en cualquier momento me imaginaba ya que estaba pensando en este episodio que íbamos a grabar. Me Ujú. imaginaba que de pronto saliera de entre los matorrales una bestia de estas de las que vamos a hablar. Sí, hay muchas. Y también te digo, si al final unimos todas las culturas, vamos a ver que todos los temores, esos temores que tú has pasado, por ejemplo, me dices que pasaste, son ancestrales, son antiguos, no es algo nuevo, ¿no? Nuestro de esta época. Yo creo que viene, pues eso, desde muy antiguo y también todo eso va a tener que ver con las enfermedades, con, bueno, con la forma de sentirse uno, ¿no? Porque tenemos esa luz que hablaba antes, pero también tenemos esa oscuridad dentro y viene de muy antiguo, de estas civilizaciones que luego lo que han hecho ha sido enriquecernos, ¿no? Nosotros tomamos prestado esa riqueza y como he dicho, la coloreamos, la adaptamos a nuestro mundo moderno, pero es algo muy, 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 muy antiguo. Fíjate, cada sociedad, por ejemplo, anterior a la cristiana que ha poblado la tierra, ha tenido alguna versión de los cuentos legendarios de vampiros como parte del repertorio de sus conocidos cuentacuentos, ¿no? Los cuentacuentos que tenemos, las leyendas. Todo eso tiene un origen y el origen está ahí, está en Babilonia, está en Sumeria, está en Egipto. En realidad, ¿de dónde vienen? Pues existe algún hecho que sustenta estas historias acerca de seres terribles que chupan la sangre. ¿Son los vampiros de Bram Stoker? No exactamente. Son los demonios de la antigüedad, ¿no? Me viene a la cabeza, ya hablaremos más adelante, pero me viene Lilith. Tú has comentado, tú tienes muchos programas sobre, sobre estos temas, pero Lilith es el principio, es el origen, ¿vale? Es de tradición judía, pero mm, ese es el origen. Y nos vamos a sorprender porque
todo eso se va a unir con el cristianismo, con la idea que tenemos de Adán y Eva y del pecado. El pecado lo transmiten, el pecado, la sensualidad, lo transmiten estas criaturas, en este caso Lilith, pero muchas otras, eh, y el pecado original también, por supuesto, vamos a ver, ¿no? Pero bueno, en primer lugar debemos decir que los primeros vampiros se asocian con deidades sobre todo femeninas. Pueden ser Kali, que es la diosa hindú de la muerte, el tiempo y el fin del mundo, o Ishtar, diosa babilónica del amor y la guerra, de la vida y de la fertilidad. Aquí vamos a ver que todas estas divinidades, la relación que tienen, que pueden tener con el vampiro, es esa enfermedad que traen, ¿no? Ese momento oscuro en el que aparecen ellos, porque es dolor, es oscuridad, ¿no? Y bueno, con la sexualidad también. Bram Stoker lo refleja mucho, no solo Bram Stoker, lo comento porque, bueno, pero el hecho de la sexualidad, también, digamos, entre comillas, ¿no? Es copiado de estas divinidades que van a, miras, que van a, a succionar el espíritu y la luz de los hombres y de los niños también, ¿no? Y de los hombres, estamos hablando de sexualidad, pues hablo porque van a robar no solo la sangre, sino algo más, semen de los hombres, ¿vale? Pues bueno, era una diosa violenta y poderosa que aterrorizaba a dioses y a humanos por igual. Me refiero a Ishtar, ¿no? Isis, por ejemplo. Alguien dirá, bueno, ¿qué referencia, qué relación tienen con los vampiros? Mucha, ¿no? Porque toda esa carga negativa que tienen estas divinidades monstruosas eh, tienen, tienen que ver con los vampiros, ¿no? Isis es la maga poderosa, es una maga poderosa, es esposa de Osiris, el dios de los muertos. Vamos a hablar de los no muertos, o undead, ¿no? Pues tiene relación. Y madre de Horus. Con sus conocimientos mágicos consiguió resucitar a su marido. Ya estamos hablando también de resucitar. Los muertos, los no muertos, los vampiros resucitarán, ¿no? También. Y bueno, y proteger al pequeño Horus del asesino de su padre, el dios Set. Es muy, muy interesante todo. Antes me preguntabas, pues la historia antigua es interesantísimo, ¿no? Todo viene de aquí. Y bueno, eh, sin embargo, estos seres no eran llamados vampiros, porque Ujú. eso es la percepción que nosotros tenemos, ¿no? Eran las deidades de la muerte. ¿Un vampiro qué es? Una deidad, ¿no? Una criatura de la muerte, de la noche, de la guerra, ¿no? Del mundo subterráneo, de la destrucción, las enfermedades. Fíjate, vamos a ir ya con Lilith, si te parece, que es un Sí, tema por muy... supuesto. Y bueno, pues en la tradición judía, el vampiro, entre comillas, Lilith, fue condenada a convertirse en un demonio femenino que aquí viene la sensualidad, ¿no? De todo ese romanticismo que veremos en Bram Stoker, de los vampiros, ¿no? Que seduce a los hombres y extrae su vida, su energía y su fuerza para traer a la vida a más demonios que pueblen la tierra y aterroricen a los hombres, porque hay que crear un ejército, ¿no? Una legión de demonios, de vampiros, para, para acometer esta oscura tarea que tienen. Lilith es un demonio que merece una atención especial, porque en cierto sentido sirve de lazo de unión no solo entre la demonología de la antigua Babilonia y la judía, sino también entre la judía y la cristiana. Es eso que antes hablaba de Adán y Eva. Pues no fue Adán y Eva. Primero fue Lilith y Adán. Así, Lilith llega al mundo bíblico procedente del Mesopotámico. Allí era conocida con el nombre de Lilitu, también se le conoce, diosa serpiente sedienta de sangre y autóctona de Babilonia, ¿no? Normalmente es contemplada siendo un súcubo sumerio, poseedor de cualidades estrictamente nocturnas. Estos son seres nocturnos.
Bueno, eso. Y hay que decir una cosa, Lilith no era como los Utuku, los Edismo, que eran las Sí, sí, versiones sí, vampíricas, ¿no? De los de claro. Mesopotamia. Esas son las versiones vampíricas de cada civilización, lo vamos a ver ahora. Pero bueno, son demonios también, los que acaba de comentar Utuku, pero ella es la primera vampira, por así decirlo. El origen de toda esta maldad, de toda esta divinidades demoníacas, proviene de ella, porque ella, a partir de ella a nacer, van a crecer todos estos, ¿no? Yo reconozco que yo no tenía ese conocimiento de Lilith. O sea, yo tenía conocimientos de los Utuk, los Edinmu, pero de Ya. ese personaje es que he leído por encima antes de preparar el programa. De Ujú. hecho, leyendo el libro que tengo aquí, y me sorprendí bastante que todo empieza desde ahí, desde ese personaje, todo desciende de Lilith. Claro, fíjate que además, según el folclore judío, Lilith o Lilitu era acabamos de decir, era la primera esposa de Adán. Tenemos que darnos cuenta que la religión judía o el judaísmo no es lo mismo que el cristianismo, ¿no? Ujú. Entonces, ellos tienen un origen y el cristianismo tiene otro, ¿no? Pero todo se va adaptando. Es una, es hermosa y terrible a la vez mencionada, bueno, Lilith, ¿no? Y pues eso, es la esposa, la primera esposa de la Biblia. Para los judíos aparece también al lado de un gato salvaje. Luego vamos a ver todas las reminiscencias que tenemos. Todos los seres de las criaturas de la noche que conocemos son transformaciones de estos monstruos, ¿no? Eh, Todo lo que te venga a la cabeza ahora para Halloween, eh, monstruos con uñas gigantes, eh, vampiros inyectados o monstruos con ojos inyectados en sangre, todo, los vampiros sobre todo, ¿no? Proviene de esta mitología, de esta cultura tan ancestral y antigua, ¿no? Es que es maravilloso, o sea, mira, Además, sí, mira la sí, es época que nos estamos, donde nos estamos ubicando, ¿no? sí, por tanto, además, bueno, el pecado original, digamos, para los cristianos viene de Eva, ¿no? Ujú. Bueno, pues si lo extrapolamos, si quitamos a Eva, porque ya sabemos que Lilith fue la primera esposa de Adán, el pecado, el vicio, la lujuria, es, eh, es de ella, ¿no? Se lo debemos a ella. Y como tal, todo este pecado, este vicio, esta lujuria, esta maldad, um, esta oscuridad de otras criaturas que vamos a ir viendo, tú lo has comentado ahora, los Utuku y los vampiros, demás criaturas que no quiero comentar porque lo vamos a ir viendo, todo eso tiene un origen y el origen está en Lilith, en Lilith, ¿no? Fíjate que como demonio, bueno, todos tenemos la imagen de Satán, ¿no? Del demonio, de todo lo que es demoníaco. Pues en cuanto a su representación de Lilith, pues aparece como una figura alada de cabellos largos y revueltos, posee un cuerpo desnudo, símbolo de esa sensualidad, ¿no? Y a veces acaba en forma de serpiente. Los demonios siempre están también, bueno, Satán está asociado a esa serpiente, ¿no? Es un mundo oscuro, pero muy, muy interesante, ¿no? Bueno, se mezcla todo, se mezcla la naturaleza libidinosa de estos demonios, se mezcla, bueno, porque Lilith suele arrancar a los recién nacidos de las madres, a los niños se los suele arrancar, no se los lleva para beber su sangre, comer su carne, y es algo aterrador, pero que todo
lo que conocemos, todo lo que envuelve a Halloween, por ejemplo, el terror, toda esa forma, esos vampiros que chupan la sangre, tiene un porqué y lo vamos a ir viendo, ¿no? Se me antoja también unirlo, lo vamos a ver más adelante, ese robo de los niños, el chupar la sangre, con el miedo bueno, nos meten de el coco, ¿no? El hombre del Sí, saco. el coco. Entonces, sí, el coco que roba a los niños. Pues eso de que viene el coco eh, tiene relación directa bueno, con Lilith y con todo este espectro demoníaco, ¿no? Bueno, y por tanto, y atendiendo a esta ancestral y terrible historia, es considerada, por supuesto, como el primer vampiro de la historia, porque, bueno, fue, entre comillas, la primera chupa sangre, ¿no? Y es la reina de la noche, por ende y por excelencia, ¿no? Esta creencia prevalecía sobre todo en Babilonia y en Asiria, donde se mantenía que los muertos podían aparecer de nuevo sobre la tierra y buscar sustento a costa de los vivos, ¿no? Siempre hemos querido que los muertos se levanten y vuelvan, ¿no? Porque algo tienen todavía hay algo que les llama, ¿no? Para volver. Ujú. Pues ya se creía así también en Babilonia, en Asiria, tú lo controlas, lo sabes también Bueno, de perfectamente. hecho se podían aplacar. O sea, aquí en estos tiempos no hablamos ni de ajos ni de estacas. Se podían aplacar con un banquete, una cena. Sí, Eso les calmaba esas ansias, ¿no? había que apaciguarles, ¿no? Sí, Y que calmarles también porque, bueno, luego más adelante también, ahora perdona que digas eso, porque también en Grecia, en Roma, se hará, pero con otras criaturas, otras formas, ¿no? De la noche. Pero es por eso, por el miedo atávico que se les tenía, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? exacto. Bueno, a Bueno, mí el pues, tema me está pareciendo ya, y eso que llevamos poco, súper apasionante. Y aparte, tengo que decirlo, tu manera de narrar es fantástica. O sea, te mantiene ahí en vilo, con atención constante para no perderte detalle. bueno, ya como te dije, tenía muchas ganas de estar contigo, hay que hacer un buen programa, porque, bueno, lo merecéis, lo mereces, y bueno, me alegro mucho, pues, es un tema que me apasiona y, y vamos a seguir con él. Adelante. Pues mira, los ejemplos de vampiros como un símbolo de las leyendas se pueden datar incluso desde la antigua Asiria, donde en ciertas excavaciones los han desenterrado, ¿no? Y representados en vasijas, incluyendo grabados donde aparentemente se observa a uno, por ejemplo, copulando con un hombre. Me viene a la cabeza la mítica escena del exorcista, que aparece Pazuzu, ¿no? Por ejemplo, bueno, Pazuzu es un demonio también, ¿no? Todo ya lo conocemos, no nos vamos a detener mucho en ello, pero bueno, hay constancia, ¿no? Que se han encontrado en excavaciones, pues, vasijas, que hacen alusión a estas criaturas, ¿no? Bueno, en particular en la tradición asiria existían varios tipos de vampiros, porque esto es como todo, hay jerarquías, ¿no? Y hay varios tipos debido a su compleja jerarquía de espíritus malignos, que al fin y al cabo es lo que son. Pues fue en Asiria donde se descubrieron los primeros escritos sobre los undead o los no muertos, ni vivos ni muertos. Qué maravilla, ¿no? Ni vivos ni muertos. Vale, pues más bien será, bueno, en el imperio de la antigua Mesopotamia, junto con Babilonia, ¿no? El lugar mejor considerado para ubicar el nacimiento del vampiro tradicional. Entonces, ya sabemos que Bram Stoker hizo una labor fantástica, otros Ujú. muchos como él,
pero aquí nace el vampiro, en esa civilización a la que tanto le debemos, ¿no? Como es Mesopotamia, el centro. Posiblemente fue en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, que es donde se recopiló todo el conocimiento de Mesopotamia, todo, desde los tiempos sumerios. Ujú, sí. Seguramente ahí se encontraron esas primeras referencias. Sí, seguramente, claro. Bueno, Nínive, pues, es reconocido en ello también, ¿no? Y bueno, y es que hay una infinidad de escritos mesopotámicos que relatan una mitología muy elaborada, obrada por una legión de deidades. Va a haber una legión. Bueno, la legión, antes hablábamos de Lilith, pues Lilith, la que crea esta legión, ¿no? Que son, bueno, son portadores de pestes y enfermedades eh, que van muy en relación con la destrucción y con la noche, ¿no? Dos de ellos, tú los has comentado, dos de ellas son muy importantes, son los Utuku o Uduk, que también se llaman, que son espíritus o demonios de las religiones Acadia, Asiria y Babilonia. Los demonios Utuku son seres en principio buenos y que luego se desdobraron en buenos y malos, como le pasó a Satanás, pasaron a ser los demonios o espíritus malignos que atormentaban a los hombres en la tierra. Nacieron del cielo, pero luego, debido a su naturaleza maligna, se extendieron por todas partes. Los Utuku o demonios malvados aparecen enumerados en los textos en grupos de 7. Algunos precisan que son 7 los cielos, son 7 los que hay sobre la tierra, ¿no? Cuando atacaban al hombre, cada Utuku adquiría, adquiría un nombre específico dependiendo del lugar, de la zona donde atacase, ¿no? Un nombre específico propio lo hacía eh, sobre una determinada parte de su cuerpo. Entonces va a recibir ese demonio va a recibir un nombre para, para, esa, para él mismo, ¿no? Está el Asku, que atacaba la cabeza, porque atacan, ya digo, a varias zonas del cuerpo y cada uno tendrá un nombre, ¿no? Ujú. El Ataku ataca la cabeza, perdón, el Asku. El Nam, Namtaru, la garganta. El Utuku, el cuello. Son demonios, ¿vale? El Alu, el pecho. El Etimu, la cintura. El Gayu, la mano. Y el Ilu, el pie. O sea, si os duele alguna parte del cuerpo, Eso no tocó. ya sabéis. Bueno, luego también están, ha mencionado los Utugu, pero están los Maskin o Mazzekin, Asikin, son demonios invisibles que pueden crear molestias menores o mayores según la mitología judía. Esto es ya judía. Hago hincapié en la mitología judía sobre todo por el aspecto de Lilith, ¿no? Que todo parte de ahí, ¿no? Es un demonio muy fuerte, eh, y es fiel acompañante el Maskin de Lucifer o Satán, que es el amo del infierno. Eh, Tiene un gran parecido a su madre, que es Lili, también. Estos son demonios muy, muy importantes. Ambos son seres muy similares a los vampiros. Son portadores de la peste y de la enfermedad. No son vampiros como nosotros lo conocemos, pero sí es verdad que tienen esa relación que luego, pues podríamos decir también que son vampiros porque son criaturas y entidades provenientes de la tiniebla y del oscuro, ¿no? Por otro lado, y no muy lejos, concretamente en Egipto, encontramos varias divinidades que recuerdan al vampiro actual, pues se alimentan de corazones de los vivos. Digamos que estos podemos encasillarlos en vampiros, como vampiros, porque tienen todos los alicientes de un vampiro, ¿no? El chuparle la sangre, esa oscuridad que tienen, ¿no? Los egipcios tenían un pájaro bebedor de sangre
al que consideraban la reencarnación de un inocente ajusticiado que había adquirido esa forma para atacar durante las noches a los hijos de sus enemigos. En el libro de los muertos encontramos múltiples alusiones al regreso de los no muertos, junto con el archiconocido mito de Osiris que hemos comentado, y enterrado por su malvado hermano Set, que es un demonio, ¿no? Siendo luego resucitado por su esposa Isis o Hathor, eh, viviendo así eternamente. Ahí tenemos ya ese anhelo, ¿no? de inmortalidad que vemos en los vampiros, que no desean algo menor que no sea la vida eterna, ¿no? Ujú. Pues existe superstición desde antiguo, ¿no? Como siempre. La superstición y el mito pronto viajará de Egipto a Grecia. Esto se va, como la peste, ya que estamos hablando de enfermedades y la peste, se va contagiando, ¿no? Y va viajando de cultura en cultura, de Egipto a Grecia hasta llegar a Roma. Porque los vamos a tener, los vampiros, comillas, y demonios, los vamos a tener en todas las civilizaciones. Aquí la figura del vampiro encuentra sus primeras manifestaciones en figuras pertenecientes al séquito de Hecate, la reina del mundo de los espectros, la que se identifica con la luna y la brujería ligada al mundo de las sombras. Hablamos de Halloween, pues ahí tenemos brujas, pues aquí también las tenemos, las brujas, todo viene de aquí. En este mundo romano, bueno, la más tétrica y diabólica de este grupo eh, es en la escala vampírica, dicho que es una estirpe, es la empusa o empusai. Es un demonio femenino capaz de adoptar diversos aspectos. Vamos a ver que lo femenino, los demonios femeninos son los que van a ser más mm, malignas, más malvadas, más tétricas, más aterrorizadoras, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver esa conexión que tienen con los niños también, antes comentaba, y con la sangre, ¿no? Porque Pero fíjate una cosa, estamos viendo que esa parte de la sensualidad, de la sexualidad, ya estaba presente sí, y se veía como algo negativo, algo malvado, algo demoníaco, sí, antes incluso de la tradición judeocristiana, ¿no? Que tenemos esa imagen que a partir del cristianismo, pues se le dio esa imagen no malvada, pero ya antes se tenía esa concepción, ¿no? sí, porque, bueno, nosotros desde la tradición judío-cristiana se ve como el pecado, ¿no? Pero es cierto que el mal tiene que existir y existió desde los orígenes, ¿no? Todo mal lo encarnan estas criaturas eh, pecaminosas, que portan enfermedades. Es la noche, todo eso envuelve a la noche, lo que decíamos al principio, ¿no? La luz por un lado, la noche por el otro, es una contraposición que existe desde los primeros momentos, ¿no? de la historia. Y bueno, luego, pues claro, luego el cristianismo lo lleva a su terreno, ¿no? Al pecado carnal. Pero ya hemos visto de dónde viene. Tiene que haber luz y tiene que haber oscuridad. Uh En la -huh. oscuridad está todo esto, todas estas criaturas, todas estas formas. Y la luz es otra cosa. Tiene que haber esa lucha. Pues la empusa, si me permites, es un espectro perteneciente al mundo infernal también, que causa frecuentes terrores nocturnos. Se aparece especialmente a las mujeres y a los niños para asustarlos y alimentarse de carne humana. Aquí vemos un sinfín de similitudes con los vampiros: alimentarse de carne humana, beber sangre, sobre todo por el tema de la transfusión de la sangre, que tiene mucho con ello que ver, ¿no? Porque la sangre revitaliza, puede otorgar también esa vida eterna, ¿no? Y las Empusae
con forma de asno, tienen forma de asno, pues el asno simboliza la lascivia y la crueldad. Tenemos que darle un sentido a todo, ¿no? Pues, a la maldad, al pecado, a, a, a todas estas cosas tienen que tener un significado, ¿no? Una connotación negativa o, en este caso negativa o positiva en otros casos. Bajo esta última apariencia, estos demonios, que son las Empusá o Empusae femeninos, yacían con los hombres por la noche. Fíjate, aquí viene algo bueno. Yacían por la noche succionando su fuerza vital y provocándoles la muerte. Antes decíamos que también les roban el semen. Bueno, el semen en este caso pues es la virilidad, la fuerza, ¿no? El hombre. El demonio, vampiro, te chupa la energía, te chupa la sangre, te convierte en algo que tú ya no eres y te va a transformar para tenerte en su séquito en la noche oscura, tenebrosa, ¿no? Que tanto miedo da. Es un demonio, es un súcubo, es un concepto que llega probablemente a Grecia procedente de Palestina, donde tales demonios eran llamados Lilim, hijas de Lilith. Entonces, pues vemos el origen y luego todo ese recorrido que tiene luego la historia, el mito, la leyenda, se va transformando, ¿no? Y lo vamos transformando. Pero yo siempre lo he dicho, hay que ir al origen. El origen está aquí. En la antigua Grecia también existía una figura mitológica llamada Lamia, bueno, la Lamia, un monstruo que devora a los niños porque antes había devorado, presa de una maldición, a sus propios hijos. Es lo que yo comentaba antes, similar al coco que asusta a los niños. El tema este que viene el coco, que viene la bruja, vale, hemos hablado de estos temas de los vampiros, pero no está ahí su origen, está aquí. Las lamias son una especie de vampiro femenino que chupaba la sangre y destruía el corazón de los humanos. Según cuenta la leyenda, vivía en Libia y su aspecto ofrece la parte superior del cuerpo de mujer y la inferior de serpiente. Tiene que haber una transformación. Nosotros tenemos que ver un demonio, pues eso, con un aspecto de demonio, ¿no? Algo que escapa a nuestra normalidad, ¿no? Y bueno, te voy a comentar algo muy... Todos hemos oído hablar de los strigoi, ¿no? Son los vampiros de Drácula, los vampiros ya más modernos de Rumanía. Pues en la antigua Roma encontramos los strigs o striga, strigoi. No sé si por ahí irá algo. Pues además de ser un conocido género de búho, pues, striga, es un búho, era un pájaro mitológico de mal agüero, que se alimenta de carne y sangre humana. Vuelan de noche y van buscando a los niños que no tienen niñera. Desgarrarán sus cuerpos robados de sus cunas. Podríamos hablar también de otras criaturas de la noche en el mundo romano, que son los lemures o lame, lemures. Bueno, hace poco hice un podcast sobre ello, de los lemures. Bueno, que son espectros de los muertos. Aquí ya hablamos ya de espectros, no de criatura en sí, pero es una criatura, es un ser de la noche, ¿no? Habita en la noche, cohabita en la noche, y todo lo que es la noche le rodea y se comporta en la noche como un espectro, un monstruo, ¿no? En este caso un espectro de los muertos, capaces de robarle la vida a quienes les han maltratado en vida. Vienen como a atormentarte, ¿no? O a aquellos que no realizan el rito funerario en condiciones, cuando mueren y no se les rinde honor o no el respeto que merecen, pues vienen a atormentarte. Pues estos espíritus volverán de sus tumbas para atormentar a los vivos en ciertos días relacionados con las fiestas de la Lemuria, que son el 9, el 11 y el 13 de mayo, conocidas por ser las más antiguas en honor a los difuntos.
ahora vamos a celebrar una fiesta en honor a A los los difuntos. difuntos. Ujú, Por eso creo que está bien traído. Aquí viene, de aquí también, digamos que ahora lo que vamos a celebrar, el origen, también está aquí. Luego se transforma, se modifica, se ujú, crea, pero está aquí, ¿no? En la cultura oriental, ya para terminar con el tema de los vampiros, la variedad del fenómeno vampírico es casi infinita. Desde el monstruo y más temido vampiro de China, el Guangxi, también llamado Jiangxi o Qianxi, de ojos rojos y afilados colmillos. A mí se me viene a la mente ahora la película del exorcista, el montaje del director, que aparece la imagen de un demonio con los ojos rojos. Pues bueno, todo, digamos, yo voy hilando un poco mm. todo, creo que viene todo de aquí, pero es tan rico esta mitología, esta cultura, esta leyenda, que tenemos que empaparnos de ella, ¿no? Eh, bueno, y luego está la criatura con leves rasgos vampíricos de nombre Kappa, de Japón, el Langsuir, malayo, es un vampiro femenino que bebía la sangre de los niños, hasta los Raksasas, conocidos por perturbar los sacrificios, hostigar sacerdotes y poseer al ser humano. Son criaturas demoníacas bajo la forma de un felino, un humano, un gran ave, tiene afiladas y venenosas uñas, se alimenta de carne humana y comida podrida. Por eso podemos decir que todos estos demonios que hemos mencionado tienen mucho que ver con el vampiro, porque tienen todas estas características, ¿no? Y me encanta que hayas traído referencias de Oriente, porque no, al menos desde de nuestra perspectiva, ¿no? De Occidente no se suele tocar, ¿no? Sí, están ahí porque ya están por todos lados, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. hay que hacer alusión a ello, es muy extenso el tema. Y Eh, fíjate la cantidad de civilizaciones que hemos ido tocando, ¿no? Desde la más antigua en Sumeria hasta llegar a Oriente, a ujú. China y demás, a Japón. Cómo Bueno, va, como decías tú, todo hilado, cómo las características se van repitiendo. O sea que es algo más, es algo que trasciende mucho más allá de la propia historia. Es algo algo intrínseco en nuestro ser. sí, es algo que tenemos de, desde nuestros comienzos, ¿no? Como especie. También vamos a hablar, ahora que hablamos de, porque también, bueno, vamos a ver, vamos a hilar esto también, ya que hablamos de los orígenes, de los miedos que tenemos en nuestro interior, que surgen desde muy antiguo. Lo vamos a hilar con la prehistoria, con los chamanes, porque vamos a ver ahora otra figura, otra ser, otra criatura de la noche. Luego ya al final, si quieres, hacemos una pequeña recapitulación, pero bueno, vamos viendo, los vampiros es eso, son seres, son divinidades demoníacas que tienen todas las cualidades que hoy conocemos del vampiro, digamos, las tienen estos demonios. Si te apetece, podemos seguir con el hombre lobo. Uf, me encanta. Adelante. Mira, pues el hombre lobo, bueno, en el imaginario colectivo existe la creencia de que algunos hombres, voluntaria o involuntariamente, pueden transformarse en hombres feroces. Este fenómeno es llamado licantropía. Vamos a ver luego lo que es, de dónde viene, por qué, también hay un mito, ¿vale? Pero eh, también lo tenemos dentro. Cuando hablamos de licantropía, pensamos que debemos limitarnos a las transformaciones del lobo, que viene licos, que es en griego, lobo, pero esto es erróneo. La licantropía, en su sentido más amplio, no implica solo a este animal, también implica transformaciones de otros animales, que al fin y al cabo es lo que va a hacer convertirlos en esas criaturas de la noche, porque tiene que existir una metamorfosis eh, física y de cuerpo y de mente también. Creo que tú sabes de eso. Bueno, ahora lo vemos, pero a Nabucodonosor creo que le pasó algo
para convertirse en eso. Bueno, y en Mesopotamia, la referencia más antigua que se conserva es la de que hablabas también de Inanna, de Istar. Ujú. Pues precisamente en el poema de Gilgamesh, los amantes de Ishtar eran convertidos en lobos. Eso es, eso es. Me viene genial que lo digas porque lo vamos a hablar ahora un poquito. Fíjate, tiene muchas connotaciones, pero es eso, en concreto es eso, ¿no? Que se convierten en lobos. En primer lugar, tendríamos aquellos autores que, bueno, consideran que el licántropo representa la persistencia y conservación de antiguas creencias que sitúan a este como una figura análoga al chamán y al lobo como un elemento totémico. Van a estar unidas esas concepciones, ese concepto, ¿no? El chamán tiene mucho que ver con el lobo. En la actualidad, la creencia en hombres lobos es universal, ¿no? Es tan universal como antigua resulta su tradición. Vamos a ver de dónde viene. Así es posible documentar su existencia en contextos paleobabilónicos, tú lo acabas de mencionar, en la epopeya de Gilgamesh, que tiene unos 5.000 años de antigüedad, más o menos, donde se menciona como Istar, que es la diosa babilónica del amor, el sexo y la guerra. Hemos visto ante otras divinidades, otros dioses, diosas, demonios, que tienen esas mismas facultades, ¿no? Del amor, el sexo, la maldad en sí también, ¿no? La guerra. Bueno, pues había transformado en lobo a uno de sus amantes o a varios amantes. De hecho, en Babilonia destaca Nabucodonosor II, que es el rey de la dinastía caldea, más o menos entre el año 604, puede ser, y el 562, considerado hombre lobo por padecer la enfermedad conocida como... Hoy en día, a mí esto no, bueno, es poco romántico para mí, pero estamos hablando de hombres lobos. Pero bueno, todo hoy lo llevamos a la ciencia, ¿no? Bueno, evidentemente tiene su connotación Ujú. científica, pero bueno, eso es una enfermedad, ¿no? Que se llama, conocida como boantropía y porfiria. Porfiria, que crecen las uñas, el pelo. Bueno, hoy en día, evidentemente, tenemos unos conceptos muy, muy diferentes a los que había en origen, y esto era considerado un hombre lobo, Nabucodonosor, ¿no? Pues supongo tú conoces más, pero era un rey que supongo que empezaría a enloquecer, Sí. llevaría a cabo actitudes, no sé, antropófagas bueno, un poco eh, que se dejó llevar por ese pensamiento, ¿no? De que se creía ser un hombre lobo. Ujú. Ya eso Pero, en su día lo trataré más a fondo eh, porque no he llegado todavía a esa época, pero sí que es verdad que está pero esa... para los más románticos para estas cuestiones, hay que decir que era un hombre lobo. O sea, podemos afirmar que un Porque hombre entonces lobo era un reinó en hombre. Babilonia. Sí, claro. No, no tenemos nada. Hoy en día no podemos eh, poner eso en duda porque nuestro pensamiento es diferente, evidentemente. Bueno, Sí. pues el tema de las enfermedades, pero ese es el romanticismo, eso es lo que engancha, ¿no? De estas criaturas de la noche, de los vampiros, de los hombres lobo, porque siempre hay un porqué, pero el Ujú. porqué puede ser, es físico y es también es, es mental y es cultural también. Efectivamente. Pues tenemos un mito muy, muy conocido, o bueno, de los más, aparte de este, eh, de Gilgamesh, no la propia Gilgamesh, el mito de Licaón. Ahí viene Licos, licántropo, Licaón. Todo, es como decía, digo siempre, digo, todo tiene una relación, todo tiene un porqué. Y, y por eso la cultura, la historia antigua, Mesopotamia, estas civilizaciones, son tan enriquecedoras y tan bellas, porque todo proviene de allí. Hay que conocerlas para saber a dónde hemos llegado, ¿no? Pues mira, el mito de Licayón. Las primeras referencias a licántropos en la antigüedad proceden de Hesiodo,
Su contenido recrea el mito de Licaón, rey de Arcadia. Es un mito asombroso. Aquí Zeus seduce, ya sabemos cómo era Zeus, iba seduciendo a todas, a que veía, ¿no? Seduce a Calisto, hija de Licaón. Como resultado de ello, concibe a Arcade. Licaón, fingiendo ignorar lo sucedido, invita a Zeus a hospedarse en su hogar y como parte del banquete le ofrece el cuerpo descuartizado de Arcade. El dios se percata de lo ocurrido, vuelca la mesa como un lobo, claro, destruye la casa de Licaón y transforma a este en lobo, que tenía ese poder, ¿no? Otra versión del mito narra que Licaón era un exacerbado religioso que realizaba crueles sacrificios humanos a los dioses, pero incumpliendo toda ley dada por estos. O sea, bueno, un poco así a su manera. Esto no gusta. Entonces, esta barbarie llegó a oídos de Zeus, quien oculto en ropas de peregrino, otra cosa que le gustaba mucho a Zeus, ¿no? Se hospedó en el palacio del rey. Este le sirvió carne humana, esta vez tenemos aquí la carne humana, mezclada con algo de carne animal para aderezar, ¿no? Para darle. Zeus, enfadadísimo como un lobo, repito, lo convierte en el primer hombre lobo de la historia. La misma suerte corrieron los 50 hijos de Licaón, llamados Licaónidas, quienes habían cocinado la carne de uno de sus hermanos, Níctimo. Tan buenos hermanos eran que, que bueno, mira, pues le cocinaron y fue un plato para degustar. Aquellas transformaciones no siempre eran definitivas. Si durante 9 años no consumían carne humana, podían volver a recuperar su humanidad. Pero si durante ese plazo contravenían la norma, estaban condenados a aullar y vagar como hombres, como lobos, el resto de su existencia. Algo que pues conocemos también hoy en día de muchas películas, la literatura, ¿no? Así nace la primera manada de hombres lobo que por ahí andaban. Ahora me viene a la mente el día que me has comentado que estabas por ahí por el bosque. Alguno habría. Que vagaban por los bosques de Arcadia aterrorizando a los viajeros. ¿Qué te parece el origen de los hombres lobo? También me gustan, ¿eh? Soy más de vampiro, pero la verdad es que es Sí, asombroso. a mí me encantan también los vampiros, pero estaba pensando, los lobos, los hombres lobos, son más salvajes, ¿no? En Sí, cambio sí, tenemos los vampiros más con esa aura de misterio, de elegancia, de sí, de elegancia. sensualidad. Eso es bueno, el toque que se le ha ido dando también con el paso de los tiempos, pero hemos visto que al principio eran unos demonios. Luego ahora hay vampiros de toda clase, pero sí es verdad que bueno, pues yo creo que el lobo, el hombre lobo representa esa fiereza del hombre interna, que como decíamos antes, proviene de nuestra época, de las cavernas, ¿no? Con ese contacto con los chamanes, con el chamán, esa fuerza que todo hombre desea tener, ¿no? Eh, y, que, y que le va a llevar a un estado muy elevado, ¿no? Ujú, Más elevado del que tiene por su naturaleza humana. exactamente. Entonces, yo creo que ambos nos quedamos con los vampiros, ¿no? Yo sí, soy de vampiro. Bueno, los hombres lobo lo- los quiero lejos, también te digo, son muy fieros, no sé yo. Bueno, entonces ya para cerrar este trío de bestias de la noche, ¿qué te parece si terminamos con los zombies? Los zombies. Bueno, mira, los zombies tienen algo muy, muy característico. Son muertos andantes, ¿no? Caminantes. Pero eso también les une un poco la idea original, ¿no? De los zombies
a lo que es un vampiro. Un vampiro es un no muerto. El zombi puede ser un no muerto, que camina también, ¿no? Se levanta de la tumba. De hecho, sabemos, los vampiros se les ponía, la tradición era colocarle unas piedras en la tumba para que no se levantasen. Los zombis tampoco se deberían de levantar. No sé qué Ujú. piensas. Pero, si te parece, vamos con ellos. Vamos. Me resultan bastante interesantes también. Los muertos llevan mucho tiempo persiguiendo a los vivos. El miedo a que la puerta del infierno, al Hades, se abra data de muy antiguo, ya lo hemos visto. Se conoce como necrofobia, ¿no? Ese miedo. Y es que para los antiguos griegos, los muertos vivientes eran una realidad. Existían, se les tenía miedo, fobia. Imagínate, en aquellos tiempos, pensar en un ser como este que se podría levantar y encontrártelo. Los griegos pensaban eso, que se lo podían encontrar de vuelta, ¿no? Por, por donde ellos habitaban, ¿no? Por donde caminaban. Al menos desde el Neolítico, los griegos imaginaban situaciones en las que los cuerpos reanimados se alzaban de sus tumbas, caminaban por las calles y acosaban a víctimas desprevenidas para exigir, pues, un pago o la retribución que se les negó en vida, porque ellos pensaban, pues, que no merecían estar muertos, ¿no? En lo más profundo de esta fobia reside la creencia de que los cadáveres tienen la capacidad de volver a la vida y existir en un estado que no es exactamente ni vivo ni muerto, sino más bien no muerto, porque es un zombie también, si lo pensamos, está vivo o está muerto. Puede ser un no muerto, ¿no? Estos seres situados en la frontera entre la vida y la muerte son muy peligrosos porque abandonan sus tumbas por las noches. Estas noches, por ejemplo, con la intención de causar daños y tormentos a nosotros, a los vivos. Es algo que nos gusta, por cierto. A mí esta época es la que más me gusta de todas, porque puedo encontrármelos por ahí. Como modo de protección, en Grecia, las tumbas eran selladas con gigantescas piedras para evitar que el muerto se levantase y comenzara a caminar. También se le ponían cadenas o esposas de cerámica. Fíjate qué relación tiene esto con los vampiros. Los vampiros se les ponía a los muertos para que no saliesen de sus tumbas. También se les ponía esas. Pero esto es otro concepto ya de zombie, porque no es lo mismo. Vamos a ver, ¿no? Y no es lo mismo un vampiro que un zombie. Si es verdad que es una criatura de la noche, es terrorífica, pero no. He sabido que la isla de Sicilia era un nido de prácticas referidas a la necromancia o invocación intencionada de los muertos. La ouija se me viene a la cabeza para invocar a esos Mm. muertos. Pues ya, ya se hacía. Allí, antiguos griegos enterraban eh, tablas en las tumbas y recitaban elaborados encantamientos para pedirle a los habitantes del inframundo que guiaran a los difuntos en su viaje de vuelta a casa y que ellos llenaran de riqueza a estos, ¿no? Sin embargo, los cadáveres podían volver a la vida por razones más mundanas que la magia negra. Gracias a las fuentes literarias existentes, parece que los griegos creían que los muertos podían revivir si eran asesinados, si no se les daba un entierro adecuado o si tenían asuntos sin resolver. Otras causas eran el suicidio y una enfermedad abrupta. Por todo eso tenían derecho a volver a la vida como un zombi, ¿no? A pesar de las visiones contemporáneas de que los muertos salen de sus tumbas en hordas para atacar a sus hermanos de sangre, la mayoría de los relatos durante los últimos miles de años han sido situaciones en las que los visitantes son miembros de la familia. Antes hablábamos de las
lemurias, de los lemures, que son esos espíritus, esos espectros que vienen en la noche de difuntos para visitar a la familia y atormentarlos también. Pues todo, ¿ves? Todo tiene esa relación, ¿no? Pare- Parecería que el miedo a que los cadáveres vuelvan a la vida viene de cierta culpa que a menudo se asocia con el duelo. Al fin y al cabo, la noche engloba todo ese pesar, esa culpa, ese miedo que tenemos, esa oscuridad, ese lamento. Todo eso se ve materializado en estas criaturas, en los zombies, los vampiros, los monstruos, las criaturas de la noche que tenemos esta noche en este genial programa. Bueno, pues nuestra impotencia para evitar la muerte de un ser querido, en este sentido, el muerto viviente es el más humano de los monstruos, pues es el espectro de nuestro profundo dolor. Al fin y al cabo, todos estos demonios, fantasmas, espíritus, zombies, hombres lobo, es es un dolor que tenemos, pero también es un dolor que está, que nos rodea desde lo que acabamos de ver, desde antiguo, existe, eso existe. Pues me ha parecido maravilloso. Y la diferencia, ¿no? Con los vampiros, a pesar de que podríamos pensar de que ambos son muertos vivientes, pero estos son más, estos no tienen voluntad, ¿no? Propiamente dichas. Claro, no tienen voluntad porque son, están aturdidos, no saben dónde están, no saben por qué están. Los vampiros sí tienen esa voluntad, los vampiros quieren ser inmortales, saben que la sangre les va a dar la inmortalidad, son conscientes. Es otra cosa. Resulta evidente decir que para los griegos esas criaturas de la noche nada tienen que ver con nuestro concepto de zombie, surgido en Haití en el siglo XIX, y tampoco tiene que ver, como dices, con el tema del vampiro, pero por eso, precisamente, ¿no? Porque no tienen voluntad, son muertos vivientes, pero no tienen conciencia, no saben lo que hacen. El vampiro sí lo sabe, sí es consciente y sabe lo que necesita también para esa inmortalidad, es la sangre, ¿no? Ujú. Pues me ha parecido fantástico, la verdad, tu manera de exponer a estas criaturas de la noche. Me ha Bueno, encantado, una vez más te lo pues, digo, tu manera de narrar es bueno, muy especial. me viene desde muy pequeño, la verdad, es como el amor por la historia, ¿no? Pero el amor por la noche. Eh, Hace poco hablé también de Lovecraft. Bueno, quiero decir que soy una persona que se revitaliza por la noche, me da mucha energía. Te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad y este momento en concreto, porque es el perfecto para mí. Disfruto mucho haciendo estas cosas, estos temas. Me encantaría volver a hacer contigo muchos más, si es posible, del tema que tú quieras, porque la verdad que haces, tú decías que toco muchos temas, los temas que tocas tú son increíbles, los recomiendo mucho, muy bien documentado, muy bien fundamentado, muy bien contado y muy enriquecedor también. Y por eso estoy tan a gusto, me ha encantado estar contigo, disfrutar de estos orígenes, de estas criaturas de la noche que todavía por aquí transitan a nuestro alrededor y que al fin y al cabo también los llevamos nosotros dentro. Y fíjate que no hemos hablado del vampiro por antonomasia, ¿no? De Drácula, No hemos hablado de Drácula. Y todo bueno, lo que ha dado para todo lo que ha dado el tema, sin hablar de bueno, Drácula. claro, Drácula, podemos hacer algo si quieres alguna vez. Sí, sí, sí. Yo voy a hacer, no quiero adelantar mucho, pero algo habrá por ahí para estos días que llama mucho la atención de Drácula.
pero lo hemos podido comentar y es eso, todo lo que vamos a ver en Drácula de Bram Stoker. Evidentemente él tiene sus influencias, como es Le Fanu, etcétera, ¿no? Sus lecturas de Carmila, por ejemplo, la tradición, el folclore que conlleva, que él tiene, ¿no? Pero, ¿qué hubiese sido de Drácula, de, de los vampiros, si no hubiésemos conocido, si no se hubiesen conocido los demonios como Lilith, Cthulhu, etcétera? Exacto. Pues, ¿qué te parece si hacemos una segunda parte de este especial dedicada a Drácula? Pues sería un placer enorme porque bien lo vale Drácula y creo que lo tienes que tener también ahí. Bueno, Bueno, sí, de hecho aquí tengo la obra sí, sí. de Bram Stoker. Es una lectura eh, in- fascinante, intrigante, misteriosa, algo novedoso también, porque sí es verdad que, el tema de los vampiros se trató mucho antes también de Drácula. Podemos ver también esos vampiros femeninos que tienen, y lo podemos hilar con este Lilith, esa sensualidad que aparece en Drácula, esa sensualidad del vampiro, es esta sensualidad y sexualidad de estos demonios femeninos que, bueno, pues que asaltan a los hombres, les roban el semen, copulan y todo lo que viene después. Es un tema intrigante, fascinante, muy bien traído para estos días. Eh, Eres un genio cuando me lo comentaste. Dije, esto hay que hacerlo de una forma que como debe de ser, ¿no? Que merezca la pena y te den ganas de más, porque hay mucho, mucho que conocer. Ya te digo, el vampiro es mi figura favorita entre todas estas criaturas. Fíjate que yo esta obra, la de Bram Stoker, la leí apenas hace un año, que coincidió con una época donde me dio una enfermedad que es muy... para traerla con este tema está muy bien hilado, que es la enfermedad del beso, no sé si te suena. Sí, sí, claro. Pues me dio justo en verano. Me sentía como si me hubiera atacado uno de estos vampiros Claro, antológicos. te chupan la sangre, ¿no? La energía, la enfermedad, la peste. Tú date Exacto, cuenta, Bram Stoker, bueno, también aparecen elementos en el Drácula de Bram Stoker, la peste, eh, la enfermedad, el contagio, todo eso son demonios, son vampiros. A ti exacto. te chuparon la sangre, a mí también me la chupan muchas veces, pero son- es algo con lo que tenemos que vivir, porque ya hemos visto que no son de ahora, son Exacto. de antiguo y siempre estarán ahí. Ay, y me acuerdo de eso, que cuando estaba tan enfermo que no podía dormir y tenía el libro ahí en la cabecera de la cama y me lo terminé durante la enfermedad, que es como muy bien, como todo como que se alineó para poderme leer la obra. Claro, bueno, son momentos y creo que la energía que nosotros también tenemos dentro, eh, también la relacionamos, la llevamos a la literatura que podamos leer, al cine que podamos ver. Y por eso la magia, ¿no? de ahora, de esta época de difuntos, de Halloween, otoño, la tiniebla, la bruma, es fantástico. Así es. Pues muchas gracias Ismael por haber venido al canal, por Nada, habernos traído este tema tan interesante, tan bien hilado, tan bien explicado. es un placer. Y bueno, antes de terminar, recuérdanos dónde te pueden encontrar en tus redes sociales, tu Sí. proyecto. Es La Noche del Alquimista. Se puede encontrar en Spreaker Podcast. Spreaker, hay una aplicación también, bueno, aplicación para descargártela en Play Store, por ejemplo. Spreaker Podcast, Amazon Music y Spotify. Esas son las tres principales. Luego hay otras muchas por ahí, pero bueno,
podéis ir hilando por ellas. Bueno, pues sobra decir que dejaré enlaces en la descripción. Pues sin más, una vez más muchas gracias Ismael y a Nada, vosotros os veré en el próximo video. Hasta pronto. hasta pronto, chao.